palabra el senador Gerardo Sánchez García para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de acuerdo por el que se reforme el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. Adelante, senador Gerardo Sánchez. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. El de la voz a nombre del senador Manuel Humberto Cota Jiménez, de las senadoras Claudia Artemisa Pavlovich, Ivonne Liliana Álvarez García, Meli Romero e Hilda Estela Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 62ª legislatura, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales al tenor de las siguientes consideraciones. El agua es un recurso natural indispensable para la vida, se debe de entender como un bien imprescindible para el desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano y elemental en las actividades productivas necesarias para el desarrollo de la sociedad. Cuidar el agua es vital para lograr un desarrollo sustentable de nuestro país, así como de cualquier otro. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional México Próspero, prevé como una de las estrategias del gobierno federal implementar un manejo sustentable del agua y establece la importancia de asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de la población. Las actividades agrícolas son las que mayor cantidad de agua demandan para su desarrollo, al utilizar alrededor del 70% del total consumido en el país. En este sentido, la infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para la generación de productos primarios indispensables para el consumo humano. El uso eficiente de dicha infraestructura permitirá alcanzar los objetivos nacionales en materia alimentaria, de generación de empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel de vida de los productores y habitantes del medio rural. El uso eficiente del agua va de la mano con los objetivos planteados en cada una de las reformas estructurales impulsadas en el país, ya que con ellas se sientan las bases para el desarrollo nacional en favor de la productividad y generación del bienestar para las y los mexicanos. Para la actividad agrícola es imprescindible el uso del agua. En los últimos años, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se ha expuesto un problema que enfrentan principalmente los pequeños productores, que es la falta de renovación de su título de concesión para el aprovechamiento del agua con fines agrícolas. El problema surge principalmente por el desconocimiento del interesado sobre el tiempo y forma en que debe solicitar la prórroga de su concesión. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del agua con el fin de constituir la propiedad privada. Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales estipula las facultades del Ejecutivo Federal en materia de administración de aguas nacionales y precisa los instrumentos normativos de que dispone la Comisión Nacional del Agua, expedir títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales, sus prórrogas y transmisiones. El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales establece en sus párrafos segundo y tercero las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objetos de prórroga hasta por igual término y característica del título vigente por el que se hubiesen otorgado, siempre y cuando
los titulares no incurriesen en causales de terminación previstas en la presente ley. Se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo, y lo soliciten dentro de los últimos 5 años previos al término de su vigencia, al menos 6 meses antes de su vencimiento. La falta de presentación de solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido se considera como una renuncia al derecho de solicitar la prórroga. Muchos productores, ignorando el plazo que por ley tienen para solicitar la prórroga y en lo que deben hacer 6 meses antes de finalizar su concesión, terminan por renunciar al derecho de solicitar la prórroga, y no por deseo propio, sino porque la ley así lo establece. La consecuencia de lo anterior son miles de productores con títulos vencidos y otros tantos cuyos títulos aún no se vencen, pero destinados a perder vigencia y entrar a la irregularidad, dado que se encuentran fuera del plazo señalado para solicitar su prórroga. Aunado a lo anterior, al no estar vigentes las concesiones de agua, la Zagarpa no puede dar los diferentes apoyos con los que los agricultores cuentan para desarrollar sus cosechas, incluyendo aquellos destinados para hacer uso más eficiente del agua, por lo que ven mermada su rentabilidad. Considerando que es más factible que los interesados hagan su solicitud a tiempo, conociendo ellos la fecha de vencimiento de su concesión, se propone establecer como fin el plazo el día previo a la fecha del vencimiento para solicitar la prórroga y no 6 meses antes, como se establece actualmente. Por otra parte, se propone derogar el tercer párrafo del artículo 24 a fin de que el productor no pierda el derecho de prórroga únicamente por falta de solicitud, toda vez que son diferentes las circunstancias para cada región donde se pretende solicitar la prórroga. Con esta iniciativa no se busca evitar las regularizaciones de los títulos de concesión, por el contrario, dar las condiciones para que las mismas se lleven a cabo, permitiendo que los productores agrícolas puedan acceder a una prórroga de su concesión a fin de utilizar el agua en beneficio de su principal actividad de sustento. Cabe destacar que este problema se ha venido paliando mediante decretos del Ejecutivo Federal. De hecho, reconocemos la atención al problema del actual gobierno al haber publicado el 7 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales. Sin embargo, dicho decreto tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el párrafo segundo y se deroga el tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue. Artículo 24. Primer párrafo no se toca. Segundo párrafo se reforma. Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubiesen otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley. Se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de la ley y en el presente artículo, y lo soliciten dentro de los últimos 5 años previstos al término de su vigencia y hasta un día antes de su vencimiento. Párrafo tercero se deroga. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, señor presidente,
solicito se turne a las comisiones de recursos hidráulicos y estudios legislativos primera para su trámite correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Adelante, senador Oscar. Gracias, senador presidente. Para solicitarle al senador Gerardo Sánchez, si me permite adherirme a la propuesta que acaba de presentar. Le ha concedido esa graciosa solicitud. Adelante, senador. El senador David Monreal, para el mismo efecto. Adelante, senador. Para solicitarle al promovente me permita adherirme a su iniciativa. Adelante, senador. Que tome nota la Secretaría de estas dos peticiones. Esta presidencia